Saludos, buenas tardes a los seguidores de Frontera Abierta en esta tarde de jueves. Volvemos una semana después con otro tema, aunque en este caso más que tema, bueno, es más que tema, es un país de actualidad, decía, Irán. Irán, esa gran potencia regional, siempre de fondo en muchos de los temas que nos ocupan en este programa, el escenario tan complejo de Oriente Próximo, que además desde octubre pasado ha cambiado con esa guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Y como digo, un país que interesantísimo, poco conocido y del que vamos a intentar, con una persona que lo conoce a la perfección, vamos a intentar avanzar algunas claves que nos seguro nos ayudarán a entender y a contextualizar lo que está ocurriendo y como digo, a conocer esa actualidad interesantísima, cambiante, profunda, desconocida de la República Islámica. Además, ha habido un hecho que ha ocurrido apenas hace menos de 2 semanas, y es la muerte de su presidente en un accidente de helicóptero que probablemente también trastoque los planes de la dirigencia del país y que también lo va a analizar nuestro invitado, que es Daniel Bachandé, que lo tienen a la izquierda en esta panorámica, a mi izquierda o a mi derecha en la pantalla, y que todavía no he presentado. Y Daniel, antes de nada, lo que quiero hacer es darte las gracias por estar aquí en Frontera Abierta, este debut en el canal. Muchísimas gracias, Antonio. Es todo un honor poder compartir impresiones, charlar sobre los asuntos relacionados con la política iraní. Como bien has dicho, Irán es un país clave en la región. Es un país que, bueno, yo diría que no se puede entender ninguna dinámica de Oriente sin entender Irán y tampoco se puede entender, por ejemplo, aspectos de la religión como puede ser el Islam si no se atiende a la historia ya no solo de Irán, sino también de lo que fue la antigua Persia. En fin, Irán es, yo siempre digo, no solo porque me dedico al estudio de Irán, al estudio de la política, sobre todo, no, más también es una cuestión política profesional, pero sobre todo es una cuestión personal. Y yo creo que si uno lee y atiende lo que es la historia de Irán, la historia de Persia, uno se da cuenta de que es más. Estamos hablando de civilización, estamos hablando de riqueza histórica, cultural y religiosa, y creo que es muy importante los espacios como el que tú tienes, ¿no, Antonio? El de intentar dar a conocer lo que es el país y sobre todo dar a conocer historias, dar a conocer personalidades que se dediquen a este trabajo porque realmente es muy importante acercar a la comunidad española Oriente y qué decir Irán, ¿no? Que Irán es un país muy importante y que merece la pena que el público español, el público internacional, entienda un poquito más qué hay en Irán y sobre todo las dinámicas políticas. Muchas gracias, Daniel. Bueno, quiero empezar, te lo decía antes en el off, antes de la conexión en directo. Quería que tú a este público español, hispanohablante, le hablaras de ti y nos contaras a todos Perfecto. tu relación. Eres hispano-iraní, cuéntanos cómo llega tu familia a Efectivamente. España. Bueno, yo, como bien has apuntado, yo vengo de, bueno, mi familia, ¿no? Yo tengo la suerte de haber nacido en el seno de una familia donde hay dos culturas, donde hay de dos orígenes, ¿no? Por tanto, por parte de padre, que padre persa, y por parte de madre español, con lo cual eso siempre me ha dado, yo creo, una sensibilidad mayor a la hora de enfrentarme no solo a lo que es la política de ambos países, sino también a la hora de perfilar y a la hora de entender acontecimientos, a la hora de estructurar, de entender, interpretar la política internacional y bueno, y qué decir de la política iraní y la política española. Como bien yo me he desarrollado mis estudios, he desarrollado todo mi interés y todo mi trabajo profesional ha ido encaminado a lo que es el estudio de la política, las relaciones internacionales. Mis estudios académicos han ido muy relacionados a lo que es Irán y sobre todo la política internacional y sobre todo, bueno, ya también en el ámbito profesional, como me dedico a la consultoría y me dedico también al análisis, realmente todo lo que aprendo y lo que a día, esto es una constante y tú muy bien lo sabrás, es muy importante estar actualizado y aprender de todo, ¿no? Ya sea de tu campo de estudio o no sea de tu campo de estudio, todo enriquece y todo ayuda a sumar y a interpretar los acontecimientos.
creo que uno de mis mayores cometidos y sobre todo lo que yo intento transmitir es dar a conocer Irán, dar a conocer de alguna forma las dinámicas políticas, ayudar a interpretar, sobre todo utilizando algo, una fuente muy importante que yo creo que es importante destacar, que es el idioma. Es muy importante acudir a las fuentes primarias para, digamos, entender lo que se quiere decir, sobre todo con un país como Irán, que yo creo que aparte de a grandes rasgos es bastante desconocido. Yo creo que es un problema también con fuentes primarias, con el idioma, porque al final el idioma acerca, ayuda a comunicarnos entre unos y otros, y yo creo que el persa es fundamental para poder estudiar Irán, para poder interpretarlo. Con lo cual, dar a conocer Irán, dar a conocer la sociedad, dar a conocer la política y sobre todo ahora mismo en un momento tan complicado, tan convulso como lo que estamos viendo en la región, no solo a raíz del pasado mes de octubre con los ataques de Hamas y la respuesta de Israel. Irán siempre ha estado en el foco. Entonces es importante, de la manera más humilde, de la manera más profesional, intentar acercar todo lo que se está cociendo en Irán, todos los siguientes pasos de Irán y creo que este espacio es ideal para ello. Gracias, Daniel. Te quiero preguntar, es un país incomprendido Irán? Yo creo que más que, pues yo creo que en gran medida sí. Yo creo que Irán es, a lo mejor puede haber alguna intención política detrás, porque todo al final es política. Y yo creo que es muy importante que me digas esto, porque a veces hay que romper estereotipos, hay que clarificar mucho, hay que hilar muy fino y dejar claro, por ejemplo, cuando se habla de República Islámica o se habla de sociedad, se habla de política, se habla de las personas de a pie. Yo creo que es muy importante hacer matices, diferenciaciones. eh, una cosa es, por ejemplo, lo que es la sociedad, otra cosa es la política. Realmente, cuando tú un iraní, por ejemplo, ya el mero hecho, cuando la pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, no, bueno, es que Irán, no, un país árabe, no, Irán es un país persa, por ejemplo, y tiene una tradición histórica que es muy importante, como puede ser que en Irán, por ejemplo, si mal no recuerdo, han pasado por sus tierras muchísimas religiones, ¿no? La religión más famosa fue el zoroastrismo, que fueron los propios persas que dejaron de lado el zoroastrismo para abrazar el Islam. Han pasado muchos pueblos, ha habido muchas conquistas, el mero ejemplo del fundador, ¿no? Que fue Ciro el Grande. Con lo cual yo creo que es muy importante distinguir, dejar claro qué es Irán, dejar claro que la sociedad va por un lado, que la política va por otro, pero que al final siempre se encuentran. Yo creo que la diferenciación fundamental a la hora de hablar de Irán es eso, dejar claro los conceptos, dejar claro qué significa la política en Irán, qué significa la sociedad y sobre todo no olvidemos que vivimos en un mundo, en un contexto político en el que todo también es poder y el poder en la región es como el que estamos viendo. Tenemos el problema de las sanciones, que si quieres podemos entrar un poco, las relaciones con Israel, las relaciones históricas que hubo, que ahora mismo pues todos conocemos como que son inexistentes, el papel de Estados Unidos. Yo creo que Irán ahora mismo siempre ha sido una sociedad muy abierta y yo creo que ahora mismo lo que hemos visto en las últimas protestas en Irán ponen de manifiesto que hay una desconexión entre lo que es régimen y sociedad, sobre todo entre las nuevas generaciones, porque Irán también es un país que tiene que adaptarse a lo que es la globalización actual. Es cierto que ahora mismo hay un proceso de desglobalización, pero insisto, todos los estados tienen que entender muy bien su posición en el mundo y está claro que la sociedad iraní lo tiene claro. Es importante destacar esto y lo creo que lo hemos visto porque y yo creo que vamos a profundizar, ¿no? En la política. Hay un Irán que intenta abrirse paso y hay otro Irán que le intenta impedir dentro. Y al igual que también hay fuerzas políticas en el exterior que intentan impedir cambios, es importante resaltar esa diferenciación Pues entre eso lo que quiero viene. preguntarte, Daniel.
¿Están los iraníes representados por su sistema político, por su régimen o no? Mira, Sienten los ciudadanos? Obviamente es difícil saber cada uno de los individuos de los más de 80 millones de habitantes, pero ¿considerarías que en general el iraní se siente representado por el sistema político que hoy, a día de hoy, impera y que nació en 1979 de la revolución? ¿O hay un creciente decalaje entre la estructura del sistema político y la sociedad hoy en 2024? bueno, es muy importante que me hagas esta pregunta porque es evidente que yo creo que es importante partir desde la actualidad. Y lo que hemos visto es, evidentemente, las últimas protestas han puesto de manifiesto una realidad latente, que toda la arquitectura institucional de lo que representa la República Islámica de Irán no representa la realidad de a pie de la sociedad. Hemos visto cómo la sociedad ha dado un paso muy grande y ha puesto de manifiesto cuáles son sus principios, cuáles son sus objetivos y, sobre todo, qué es lo que aspira. Lo que aspira claramente es avanzar en libertad, avanzar en democracia, avanzar en derechos y, sobre todo, tienen muy claro cuál es la identificación, que realmente no se sienten representados por el actual sistema político que existe en Irán. Básicamente por varias razones, y yo creo que podemos entrar en detalle, porque claramente se ha visto como los procesos electorales y esa arquitectura institucional de rendición de cuentas ha dado lugar a que realmente no solucionan los problemas de los iraníes, que el poder de lo que es el líder supremo y esa coalición que tiene con las guardias revolucionarias ha disminuido mucho el papel de las demás instituciones y hay que partir de esta realidad, que es lo que nos lleva a la actualidad de ahora. Vemos como una sociedad está descontenta y está claramente desconectada de lo que es la realidad de la élite política porque fíjate, quienes gobiernan ahora mismo en Irán, el régimen está básicamente pertenece a una generación que, que peleó la guerra de Irak en su momento y que llevó a cabo la revolución islámica, con lo cual yo creo que hay una desconexión también generacional, entre generaciones, con lo cual esta nueva generación que se está abriendo paso no, digamos, no se siente representada bajo un régimen, digamos, la República Islámica de Irán, no se siente representada por unos valores revolucionarios que se están intentando, que llevan, digamos, impulsándose desde la élite política y es evidente que la República Islámica tiene un problema de comunicación política también. Si algo ha puesto de manifiesto estas últimas protestas es que el régimen ha dejado claro que no va a ceder, al menos de cara al público, que no va a ceder a lo que es el status quo actual. Con lo cual, es que no es ajeno a otro régimen revolucionario que podamos ver alrededor del mundo. Y es que a medida que va pasando el tiempo, y hemos visto durante estos más de 40 años en Irán, al igual que cualquier otro régimen revolucionario, los regímenes revolucionarios sufren básicamente por el tema de liderazgos, porque cada vez vemos que hay menos. Y esto yo creo que la muerte de Raisi es un claro ejemplo. Veremos qué pasa con Khamenei, con lo cual hay un problema de representación. No, yo diría que no es la realidad del terreno, que la sociedad joven, digamos que la edad media ronda los 30 a 32 años en Irán, no se siente representado por este régimen y así lo han manifestado durante los últimos años, perdón, el último año. Y también son los mismos padres de estos hijos de la revolución, ¿no? Que nacieron una vez consolidada la revolución, también aspiran a un Irán distinto. Pero ¿cuál es el problema fundamental en Irán, Antonio? Que no hay una oposición formada. Dentro de Irán es muy difícil identificar a una oposición porque claramente ya sabes que Irán al final tiene el recurso de la fuerza y al final es el último recurso que tienen para intentar canalizar y sobre todo romper o, digamos, limitar lo que es una oposición ordenada. Pero es que tampoco hay una oposición en el exterior. Y también es importante destacar eso. Hasta qué punto la sociedad iraní es, yo diría
que viven diferentes realidades. Y yo creo que el régimen también utiliza mucho eso a su favor, y lo hemos visto, la de vehicular la revolución a lo que es el Estado-nación y al futuro nacional de Irán. Y lo hemos visto durante este último tramo. O sea, caos frente a orden. Y así yo creo que es como lleva a cabo la política de Irán, hasta que de algún modo veremos qué es lo que ocurra con la muerte del líder supremo, si hay ahí una apertura o no. ¿Es posible, Daniel, entonces, que con un cambio generacional el actual sistema político, el actual régimen, la República Islámica, llamémoslo como queramos, sobreviva con nuevas caras y con una nueva generación? Vamos a hablar con gente, como dices, el presidente ha muerto con 63 años, el líder supremo, el Ayatollah Khamenei, tiene 85 cumplidos en abril. ¿Pueda sobrevivir, o estamos hablando de que una nueva generación comportará otro sistema político? No sabemos cuál, pero en fin, ¿cómo lo ves? Sí. Está claro que no hay caras visibles, no hay una cara visible dentro del régimen iraní que nosotros podamos identificar fácilmente y decir claramente él va a ser el siguiente líder o tienen bastantes más papeletas para ser el líder. Se dice mucho, ¿no? Hay posibles candidatos que puedan, que, que se está especulando mucho, y yo creo, humildemente, creo que eso es caer en el error, porque es muy difícil, digamos, porque es que no existen caras visibles populares, ya no digamos caras visibles en sí, sino que sean populares y que tengan no solo legitimidad ante la población, que ya digo que no lo hay, al menos los que no son partidarios de la República Islámica de Irán, pero es que tampoco dentro de la élite política y de la élite militar pueden llegar a un consenso. Fíjate, cuando Khomeini murió, sí que hubo, digamos, dos cuestiones fundamentales. La primera fue el cierre de filas en torno a un liderazgo, y todo el mundo puede tener acceso a cómo se eligió al actual Ayatollah Khamenei, que lo podéis ver, está en internet, cómo fue el proceso. Se cerró, la élite cerró filas, se primó algo fundamental como fue la continuidad de la República Islámica de Irán. Ahora bien, teniendo objetivo que era la continuidad de la República Islámica de Irán en un periodo de posguerra, teniendo liderazgo y teniendo una élite política consolidada, la República Islámica pudo, digamos, continuar. Pero ahora vivimos un contexto totalmente distinto, Antonio. ¿Por qué? Porque durante estas últimas décadas, lo que hemos visto es que el Ayatollah Khamenei lo que ha construido, digamos, es un sistema a su imagen y semejanza. En la literatura de la ciencia política, y es importante también llevar a cabo, poner encima de la mesa un poco de teoría política, porque al final nos ayuda, digamos, a estructurar argumentos. Cuando uno llega al poder con poca legitimidad, busca las maneras más, digamos, más eficientes para permanecer en el poder. Y yo creo que durante estas últimas décadas el Ayatollah Khamenei ha conseguido, digamos, devaluar todas las instituciones del país y, sobre todo, establecer una coalición con las guardias revolucionarias que están, digamos, consolidadas en la Constitución. Si bien quien proyecta la acción política es Khamenei en el plano nacional e internacional, son las mismas guardias revolucionarias y este fervor revolucionario que tienen la garantía y tienen la potestad constitucional de mantener el poder. Con lo cual, es puro realpolitik, como dirían, es pura política, es pura estrategia política. Se ha institucionalizado lo que fue la herencia de Khomeini. Eso es lo que ha abrazado Khamenei, ha logrado institucionalizarlo en las instituciones, y eso es lo que le ha conseguido mantenerse en el poder, porque, digamos, y eso mismo es lo que imposibilita, digamos, hacer pronósticos a futuro sobre quién puede ser el próximo candidato, porque realmente la política se ha personalizado mucho en su liderazgo. Y eso impide que nuevos liderazgos puedan hacerle sombras, porque fíjate, si hubo, bueno, yo diría que dos, pero
dos instituciones claves. Si bien la de los Pasdarán está clara, que pueden hacerles sombra, y de hecho se dice que es el gobierno en la sombra porque esta misma policía, aunque controla la economía, las Fuerzas Armadas, la política, la institución de la presidencia siempre ha tenido mucho escaparate público, ¿no? Siempre ha tenido mucha, digamos, presencia pública a la hora de comunicar. Pues bien, Khamenei se encarga de minimizar ese rol, no solo ya en el plano de comunicación política, sino también de las propias prerrogativas. Con lo cual, cuando uno habla entre divisiones entre reformistas y conservadores, o digamos, entre un dirigente más abierto o más cerrado. No hay que, es verdad que todo tiene matices, pero no hay que caer en el error. Aquí la clave es que todos los presidentes han estado condicionados por las políticas que se llevan a cabo del líder supremo, que básicamente, si tú te fijas, la República Islámica de Irán, aparte de tener una política exterior muy pragmática, es una política muy ideologizada, pero que condiciona toda la política nacional. Y esto es lo que ha conseguido Khamenei a través de una política exterior, condicionar a las diferentes instituciones del país y, digamos, debilitar la acción política de las demás instituciones. Con lo cual, es un ejemplo de cómo funciona un sistema político como el de Irán, que también puede ser, podemos verlo, es que la historia está ahí y podemos ver otros países de la misma corte que lo llevan a cabo. Entonces, pues me parece a mí que es importante tener esto en cuenta, porque realmente, Antonio, nadie tiene muy claro qué es lo que va a ocurrir, porque la pregunta es, ¿la República Islámica puede continuar como se ha llevado a cabo durante 40 años de mandato, o sea, durante estas décadas de mandato de Khamenei? Esa es la pregunta que se tiene que hacer, porque claramente lo que vemos en las calles es algo totalmente distinto. La élite política también tiene que hacerse esa pregunta. Y lo que estamos viendo ahora mismo con la muerte de Raisi es una apuesta, digamos, es un test, yo diría, de cómo va a llevarse a cabo la sucesión de Khamenei. Salvando mucho las cuentas, bueno, algo fundamental, la recepción, sobre todo por parte de la comunidad internacional. Vemos cómo han acudido mandatarios al funeral, a rendir, a dar el pésame oficial a los dirigentes iraníes, con lo cual Irán también, el régimen está jugando con obtener la legitimidad de cara a lo que pueda ocurrir en un futuro. Y eso en política es fundamental, porque hay que controlar los tiempos, hay que controlar los acontecimientos y si lo que se vio en los últimos meses, como el régimen había perdido el control de los tiempos durante las protestas, que luego lo recuperó utilizando lo que todos hemos visto, el aparato represivo, está por ver si esto va a ocurrir con la muerte de Khamenei. Con lo cual, Antonio, yo creo que hay que interpretarlo de esta forma, pero bueno, hay que estar muy pendientes de todos los acontecimientos que se vayan dando. Justo te quiero preguntar por eso, por la muerte del presidente Ebrahim Raisi hace muy pocas fechas, ha sido un accidente, no ha sido una muerte, digamos, esperada por enfermedad, hasta cierto punto pues ha sido una convulsión, una sorpresa en el país, y yo quiero un poco que me cuentes en cuál es el estado de ánimo más allá de los medios de propaganda, de las redes sociales del régimen, cuál es el ambiente que se respira en el país, y hay la esperanza de que la sucesión, el candidato, la persona que dentro de ya poco más de alrededor de 40 días, ¿verdad? Se celebran elecciones en el país presidenciales, si vaya a suponer algún cambio o el principio del cambio, habida cuenta de que detrás de la sucesión de Raisi vendrá, por una cuestión puramente biológica, la del líder supremo. Pues mira, yo creo que tal y como se han dado los acontecimientos, todo en base a lo que ha ocurrido, Antonio, porque si bien vemos cómo ha fallecido, es verdad que es una sorpresa en ese sentido de que el presidente y sobre todo también el ministro de Asuntos Exteriores hayan fallecido tal y como se dieron los acontecimientos, ¿no? Por parte, al parecer, según todas las versiones, apuntan a que fue un tema meteorológico, ¿no? Claramente, aquí la cuestión es como... Se puede decir que ha pillado por sorpresa, pero es esta misma sorpresa también puede representar, digamos,
el comienzo de lo que va a ocurrir una vez que muera Khamenei. Tú bien has apuntado que en el próximo mes van a darse, va a haber elecciones en Irán. ¿Qué es lo que significa estas elecciones? Pues bien, el público iraní lo que percibe es que con unas elecciones no se va a cambiar el futuro del país. Que un presidente, ya sea de un lado u otro, o de una tendencia más, digamos, conservadora, más reformista, que al final todo es parte de un sistema, no van a solucionar sus problemas, ni en la economía, ni en el plano social, ni en el plano de derechos, y lo hemos visto durante muchas décadas. Es muy probable que haya, y las últimas tendencias así lo han reflejado, que va a haber una abstención muy alta. O sea, realmente va a haber una abstención muy importante en Irán, con lo cual eso también va a ser un golpe de efecto importante para las instituciones. Y algo fundamental, no sé si has estado viendo, pero cada vez se tiran más de liderazgos antiguos dentro de la élite política de Irán. Este es el principal problema que tiene la República Islámica, a mi juicio, un tema de candidatos, un tema de caras visibles. Vemos cada vez son más unos liderazgos más mayores que, que al final, como tú bien has apuntado, por una cuestión biológica, van a tener que ir dejando paso. Ahora bien, pueden dejar paso también llevándose consigo lo que es la República Islámica de Irán o adaptarla. Pero es que el principal problema y el principal escollo para cualquier adaptación de Irán a su sociedad moderna, a su sociedad abierta, es el bloqueo institucional que hay. Porque no solo por el tema de los vetos que puedan llevarse a cabo para vetar a un candidato u otro, es ya la propia arquitectura institucional que hay consolidada en Irán, tanto en el plano político como en el plano militar. Y es importante decir esto e insistir. Y luego, aquí yo intento ofrecer las claves, luego yo creo que con estas claves uno puede entender la política iraní fácilmente. Y es que el líder supremo es el que marca la línea estratégica, la acción política, y luego ya está el aparato militar que se encarga de preservarla. Al igual que en la política exterior, cuando uno habla de presencia iraní en Siria, en Irak, con sus conexiones en Hezbollah, con Hamas, uno no tiene que interpretarlo como una puesta en escena de Irán de intentar hacerse con todo el monopolio digamos, de la región, sino uno tiene que interpretarlo desde la lógica de la supervivencia del régimen, porque todo eso son medidas de disuasión. Y algo que ha quedado latente y es un aviso a navegantes, lo que fue la última tensión entre Israel e Irán, que puso de manifiesto que por primera vez Irán consiguió, digamos, responder. Es evidente que fue una respuesta calculada, medida, y sobre todo que ahora sabemos que los dirigentes de la región sabían y Estados Unidos estaba al tanto de cómo iba a llevarse a cabo la operación, pero pone de reflejo y sienta un nuevo precedente de que Irán eh, va a tener muy en cuenta cualquier respuesta en caso de que la supervivencia del régimen esté en juego. Porque cuando uno dice, no, es que Irán va a atacar a Israel por la cuestión de Palestina o va a dar su apoyo incondicional a Hezbollah, hemos visto que eso no es verdad. Y algo muy importante que hemos visto durante estos 6 meses es que la lógica de la supervivencia del régimen es la que realmente marca la política exterior, también marca la política nacional. Con lo cual, toda esta coyuntura y esta tensión en Oriente, también tenemos que tener en cuenta la tensión interna que hay, sobre todo en la élite política. Y a veces en política uno tiene que interpretar y tiene que leer las cosas que en primera vista uno no puede percibir, pero están pasando cosas. Y si yo tendría que apostar, yo creo que es el tema de los liderazgos lo que realmente va, digamos, a condicionar la República Islámica tal y como la vemos. Se habla mucho de un personaje, de un candidato, Mojtaba Khamenei, como posible sucesor. Pero aquí yo creo que es una apuesta muy arriesgada por parte del régimen, primero porque no tiene popularidad, no tiene una imagen positiva y sobre todo porque iría en contra de los principios de la República Islámica de Irán.
porque ya no estaremos hablando de un régimen tal como lo pintan, ¿no? Acorde con los principios de la República Islámica a través de un proceso institucional, sino que ya tendríamos la imagen de una sucesión, ¿no? De lo que es un régimen hereditario. Con lo cual hay mucho en juego en Irán y no hay nada escrito. Y como no hay nada escrito, se tienen que hacer que las cosas también, digamos, vayan cogiendo, vayan pasando. Hay dos Y cosas que has tocado aquí, dos temas muy interesantes que ya has pasado sobre ellos. Uno de ellos es que si tuvieras que apostar, como dices, también a la gran pregunta que hemos tenido hace algo más de un mes, ¿va a haber un enfrentamiento directo entre Irán e Israel con ese ataque israelí al complejo de la embajada en Damasco y esa respuesta unos días después de Irán lanzando cohetes, lanzando misiles hacia territorio israelí? Fueron interceptados prácticamente todos, pero hubo una puesta en escena de un ataque. Tú, como digo, valga la redundancia, tu apuesta es porque sí, el principio subyacente del régimen es su propia supervivencia, esto es un juego de poder, es el realismo político, es la supervivencia, es la base, no habrá nunca un enfrentamiento directo a gran escala contra un ejército superior, como es el israelí, a priori. bueno, yo creo que en política no tenemos, o sea, tenemos que jugar con todos los escenarios y yo creo que lo prudente sería tener todos los escenarios encima de la mesa. Pero si uno repasa las relaciones entre Irán e Israel, siempre, pese a la confrontación política, siempre han sido muy pragmáticas, siempre ha sido un comodín tanto para Irán como para Israel para justificarse de manera interna y condicionar el tablero internacional. Es evidente que la respuesta de Irán a los ataques que ha recibido por parte de Israel, no solo bueno, los más famosos han sido en Siria, sino también algunos sabotajes en lo que es el programa nuclear, pues bueno, pone evidencia que lo ocurrido hace unas semanas es que Irán ha dado un paso al frente y que, bueno, ha dado una respuesta totalmente distinta a la que teníamos prevista. Con lo cual, es muy difícil que entremos en un confrontamiento directo entre ambos países por una mera cuestión de supervivencia política. Y aunque hay que ser muy prudentes cuando uno afirma esto, porque realmente quienes tienen toda la información a su disposición son el propio régimen de Irán y también Israel. Ellos saben más o menos cuál es la balanza de poder de ambas. Pero yo insisto, aquí, aparte de esta crisis política, es evidente que hay que dejar encima de la mesa una cuestión, que es la de la supervivencia. Es muy probable que Irán a partir de ahora, bueno, es que claramente la muerte de Raisi cambia todo digamos, el tablero político dentro de Irán. Eh, pero es muy probable que Irán condicione la política internacional en base a lo que es el programa nuclear, porque va a ser la única manera, digamos, de intentar, por un lado, romper los equilibrios israelíes a nivel internacional en temas de apoyo diplomático. Lo vimos con la firma del acuerdo nuclear en 2015 Ujú. y jugar con el tema de disuasión. Lo que está claro es que el programa nuclear es una forma, digamos, de condicionar la política internacional que sirve a Irán para cerrar filas internas dentro de la élite, pero claro, cuando vemos que el régimen tiene menos caras visibles en su liderazgo, también se pueden abrir otras preguntas sobre hasta qué punto debería la comunidad internacional de negociar con Irán si, digamos, la República Islámica carece de liderazgos y que va a enfrentar a una crisis interna muy próximamente. Lo que sí que está claro, Antonio, es que a la comunidad internacional no le beneficia un conflicto en la región, sobre todo a Estados Unidos, que ahora mismo está muy tocada por su política exterior, por la cuestión de Gaza y sobre todo con su relación con Israel. Y es evidente que hay dos países que están asomando la cabeza y están teniendo mucho protagonismo en la política iraní, como puede ser Rusia y China. Así que yo creo que no hay que descartar ningún escenario, pero la política tiene que estar marcada por la prudencia
Y a día de hoy, un escenario bélico, sobre todo pues que para Irán significaría un poder, debilitaría lo que es el régimen interno, porque no estaríamos hablando de una guerra como la que hubo contra Saddam Hussein. Irán yo creo que no sería un error estratégico, vamos, si Irán comenzase una guerra o si Israel comenzara también una guerra. Sin embargo, Daniel, a una escala, digamos, de baja intensidad, podríamos decir, ha habido una serie de fuerzas, de milicias, algunas con afinidad con Irán a partir de términos religiosos, minorías chiíes en Oriente Medio, a lo largo de Oriente Medio, la más conocida es esa minoría en torno a un tercio de la población en el Líbano, que tiene una expresión político-militar como es Hezbollah. Hay otras, los hutíes, ese grupo rebelde de Yemen que controla gran parte del territorio ya y que han pasado a la acción. Efectivamente, no estamos hablando de la gran confrontación entre Israel e Irán, parece que ambas partes han pretendido evitar, por lo que hemos sabido en fechas posteriores a esos movimientos militares, a esos ataques en los dos sentidos que se han producido, pero digamos que la acción bélica contra Israel y Estados Unidos en otras zonas de Oriente Medio no ha cesado. ¿Hasta dónde pueden llegar? Corre el riesgo de que esas acciones violentas, que como dice son parte de un elemento de disuasión del régimen, de supervivencia también, de decir, aquí estamos nosotros, esto es nuestro perímetro de seguridad, corren el riesgo real de escalar y de provocar algo mayor que ese tipo de cruces de fuego limitados? Yo creo que todos estos actores que tú has mencionado, eh, Irán no va a ligar su supervivencia política al futuro político de estos grupos. Eso es evidente y lo hemos visto durante todas estas décadas. Si Irán tiene que entrar en un conflicto, será por el tema básicamente de supervivencia política del régimen en clave interna y yo creo que deberíamos de no descartar, pero sobre todo tener en cuenta que Irán no va a ligar el futuro político ni a lo que le ocurra a Hezbollah ni a lo que le ocurra a Hamas. Es más, si partimos de la premisa de que Irán, tendría que ya estar interviniendo, ¿no? Por todo lo que hemos visto con declaraciones de líderes de Hamas, cómo se están dando la guerra en Gaza, por las pronunciaciones de Nasrallah. Con lo cual, la política de Irán yo creo que es muy pragmática en el plano exterior y básicamente no liga el futuro. Es más, es que a Irán no le interesa, a Irán al régimen lo que le interesa es legitimidad internacional, tener una posición de negociación y sobre todo dar la imagen de que es la única opción política dentro del país y que si no hay un Irán revolucionario, pues digamos, Irán podría acabar como un Estado fallido, cosa que realmente no es así. Irán es un país cohesionado, Irán es un país con un fuerte sentimiento también nacional y sobre todo Irán, ya lo dicen los propios iraníes, ¿no? Tienen muy presente en el colectivo la memoria histórica, sobre todo hay, digamos, todo lo que Irán representa, ¿no? También en el mundo. Con lo cual, tenemos que dejar claro que la política iraní es muy pragmática, el régimen revolucionario es muy pragmático y aquí yo creo que es importante que dejemos claro que cuando la política tradicional, cuando los estados-nación no dan respuesta a los problemas contemporáneos, emergen grupos y lo hemos visto con Hamas, en su momento lo vimos con Hezbollah. Es verdad que son diferentes, pero eso nos tiene que hacer reflexionar que si el Estado-Nación y los dirigentes políticos no dan paso y no abren, digamos, caminos, soluciones para abordar los grandes desafíos en Oriente, pues van a surgir nuevos grupos. Y así es como tenemos que entender la lógica, ¿no? Con lo cual yo me quedaría con eso. No, para ir terminando, Daniel, en este debut de Daniel Ballande en Frontera Abierta, te quiero preguntar por una cuestión también que acabas de mencionar y que ese
descontento generacional con las autoridades del gobierno. A la vez hablas de una cohesión, de un sistema también, de un país unido en torno a un sentimiento de patriotismo. También probablemente el país está cohesionado también a partir de lo que ha considerado su población como una amenaza externa, de enemigos regionales, de un occidente que se ha presentado también a menudo como un enemigo y no como un socio. Te quiero preguntar si realmente pues, esas manifestaciones de descontento que vimos sobre todo a finales de 2022 eh, sería para otro capítulo, a partir de la muerte de una joven que murió en custodia policial por no llevar el velo, el hijab correctamente, según la policía, esa policía, apodada la policía de la moral del régimen, una ola de protestas que se prolongó hasta bien entrado el año siguiente, 2023, pero que poco a poco fue decayendo por distintos factores. Ujú. Mm, eh, Cómo ese descontento es algo que la juventud de ese país, con una edad media, que has dicho hace un momento, unos 30 22 años, acepta con resignación el sistema político que tiene, o realmente hay digamos, una oposición, un rechazo que se está forjando, que se está armando, que se está estructurando en torno a partidos políticos, organizaciones que quizás estén ahora en la clandestinidad, pero que puedan aparecer de aquí a unos años, o realmente, como digo, se acepta, se tolera, se resigna el pueblo iraní. Yo creo que es importante dejar claro que durante estos últimos meses el pueblo iraní ha dado un paso muy importante, eh, ha roto lo que es el muro del miedo, ahora mismo ha identificado claramente dónde está el origen de todo, digamos, el mal, ¿no? Digamos así, porque en política hay que jugar entre conceptos, pues los iraníes lo identifican al régimen como el mal de sus problemas y claramente hay un rechazo. Ahora bien, es evidente, como tú apuntas, que toda esta labor, si bien se ha dado un paso muy importante, se ha perdido el miedo, que era el principal escollo, ¿no? Para ver lo que estábamos, para sacar a la población, hacerlas activas, hacerlas partícipes, es verdad que el régimen juega con dos armas muy importantes, que es el aparato represor y sobre todo el tema de la falta de unión de la oposición, porque claramente internamente, como comprenderás, dentro de la República Islámica es muy difícil, o sea, prácticamente imposible organizarte políticamente sin tener la supervisión de lo que es el aparato de arriba. Pero ello no quita, y aquí yo quiero dejar claro, que hemos entrado en una etapa de desobediencia civil. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien a la hora de movilizarse el régimen va, digamos, a reprimir, pues la sociedad poco a poco va, digamos, haciendo actos de desobediencia. No me pongo el velo, hago críticas más o menos digamos, contra las reglas establecidas socialmente, de manera muy sutil, y poco a poco eso se va abriendo paso. Con lo cual, muy importante dejar claro esto, etapa de desobediencia civil y claramente dejar claro que independientemente de cómo quieran vender la transición de poder o cuál sea el futuro de la República Islámica de Irán, el pueblo iraní tiene muy claro cuáles son eh, cuál es digamos, sus principios, cuáles son, qué es lo que está, qué es, que en la memoria colectiva siempre va a quedar este periodo de Masa Amini, pero también como quedaron en el pasado, como el famoso movimiento verde, cómo se llevó a cabo la consolidación de poder de la revolución islámica, todos los presos políticos, toda la gente que también está en la diáspora, es más, toda la gente que ha puesto su granito y su semilla para intentar dar lo mejor para un Irán democrático, un Irán con un futuro prometedor. Irán es el principal país de capital, de fuga de cerebros, es una sociedad muy preparada, es una sociedad que pese a su régimen, pese a las sanciones,
pese a tenerlo todo en contra, yo creo que el pueblo iraní está muy preparado para dar ese paso a la democracia y lo estamos viendo. Los procesos políticos, como tú también sabrás, siguen sus tiempos. Y yo creo que estamos en esa fase de desobediencia, de tener en cuenta que todo lo que ocurra a partir de ahora en Irán va a ser mirado con lupa y sobre todo el tema de la sucesión. Eh, es inevitable, los regímenes nacen, mueren, sufren crisis. Irán no es un país ajeno a todo esto, con lo cual yo prestaría mucha atención, sobre todo a las nuevas generaciones de iraníes, qué es lo que va a ocurrir dentro de la élite política y sobre todo saber si hay plan o no de transición de la muerte de Khamenei, que a día de hoy eh, tienen un papel muy complicado las élites, con lo cual tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y es muy importante el apoyo de la comunidad internacional que, por ejemplo, nosotros nos dedicamos al análisis político, intentar informar de una manera de lo más coherente y de lo más profesional posible, pero es muy importante que hayan estos canales de difusión como el tuyo, Antonio, porque al final, si no tuviésemos estos canales, muchas de las cuestiones sobre Irán quedarían, digamos, no se contarían. Con lo cual es muy importante que demos voz a todos esos acontecimientos, siempre desde el rigor y siempre desde el análisis, pero también dejando claro que, que es importante que la población iraní sea escuchada. Y bueno, y tan solo dejar claro eso. Pues muchas gracias, Daniel. Volveremos a hablar, que dentro de un mes Por exactamente, supuesto, si no estoy equivocado, serán las elecciones presidenciales y ahí tendremos un elemento democrático porque habrá varios contendientes y tendremos pues, fechas posterior, fechas, no sé cuántos días de margen después de la contienda, de los comicios, pero tendremos un futuro presidente y te volveremos, como digo, a llamar para que nos lo analices, nos lo perfecto. pongas en contexto y veamos qué escenarios se abren para Irán a partir de entonces, que seguro que seguirán siendo apasionantes y bueno, que hasta muy pronto. Muchas gracias por Sería estar aquí en esta tarde de jueves, Daniel. un honor, Antonio, y ya sabes, siempre a tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias. Hasta muy pronto a todos. Buenas tardes.